Hoy vamos a tener la continuación del tema que estuvimos dando ayer. Noticias de actualidad en relación con la profecía. Es la conferencia número 234, esta, como no, la segunda parte. Una vez más vais a ver qué saturación de noticias, pero no noticias cualquiera, sino noticias que están directamente relacionadas con la cuestión profética. Y a veces hay personas que ignoran que en la Biblia también se habla de ciencia. Pero incluso hay un texto que incluimos en este apartado para ciencia y tecnología, que también se halla en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que nos dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Y sabéis, cuando cogéis las palabras en hebreo, nos está hablando básicamente de la ciencia del conocimiento profético, que en el tiempo final iría en aumento y se captarían las cosas que Dios quería para su pueblo en el fin del tiempo. Pero evidentemente también hay la connotación, tal como entiende la mayor parte de la población mundial, ciencia. Y bien, evidentemente iba a haber un aumento de la ciencia tal como conocemos todos. Y mirad unas cuantas pruebas de cómo cada semana van apareciendo novedades realmente maravillosas. Una aplicación de móvil permite examinar posibles lunares malignos. Ya veis que ahora con el móvil podrás detectar si tienes uno de esos lunares que puede ser un problema grave. Evidentemente siguen recomendando que vayas al médico porque el porcentaje de aciertos es muy elevado, pero aún no es definitivo al máximo. Pero por si acaso es un buen artilugio para, desde luego, poder ver si realmente hay algo que puede llegar a estar mal en nosotros. Crean el superpegamento de hidrogel con un 90% de agua. Esto es otra maravilla, porque lo que han conseguido es realmente asombroso. Vais a ver cómo tiene eso, flexibilidad, durabilidad. Es con un tipo de material parecido a eso, a un gel, que precisamente puede llegar a servir para tantas cosas que aún realmente no lo saben. Especulan sobre lo que ellos ya podrían llegar a hacer con esto, pero es tan maravilloso que puede llegar a sustituir muchas cosas y realmente seguir sorprendiéndonos. Vais a ver el vídeo con este superpegamento. Pues si habéis visto, extensible, hay algo que lo puedes martillear, sigues extendiéndolo, recupera su forma, tiene conductividad. Incluso hablaban de que podría llegar a servir para la anatomía humana en cuestión de ligamentos. Es realmente asombroso, pero aún tienen por determinar qué cantidad de cosas podrán llegar a tener aplicación con todo ello. Y ahora mirad esto. ¿Para qué aprender idiomas si puedes usar este megáfono traductor automático? Ya sabéis que el ejército de Estados Unidos tiene unos aparatitos con los cuales se pueden dirigir, y eso lo utilizaron ya en la guerra de Irak, donde ellos hablaban y automáticamente les salía la voz en el idioma de la población de allí. Y ahora todo esto más o menos viene condensado también en este aparato, en este megáfono, que ya se está utilizando en según qué aeropuerto. Parece ser que la potencia aún no es mucha, pero va a servir mucho precisamente para esas personas que desconocen el idioma del lugar donde van, y a través del megáfono puede traducir directamente a varias lenguas. Eso sí, aún de momento son pocas. Está en periodo de pruebas y evidentemente esto lo van a mejorar y desde luego puede ser un muy buen aparato. Y ahora ya no solo se trata de que van apareciendo coches sin conductor, sino que también ya llegan los autobuses sin conductor. Ya veis que a este paso habrá unas cuantas personas que se tendrán que buscar otro trabajo, porque cada vez más la tecnología está supliendo al ser humano. Y además, ¿sabéis dónde? Ya lo están probando en Suiza. No es un lugar cualquiera, Suiza es un lugar de lo más emblemático dentro de Europa. ¿Y qué quiere decir esto?
pues ya nos estamos dando cuenta cómo las máquinas y todo lo instrumental inventado por el hombre está consiguiendo dejar al ser humano en un margen. Todo esto evidentemente va muy bien por muchos motivos, pero por el otro, ¿qué va a conllevar? Más paro. Y si hay más paro, no será tan fácil encontrar trabajo de otras cosas. Ya sabéis que muchas personas que se dedican a hacer de conductores, difícilmente, si dejan ese trabajo, pueden conseguir otro. Bueno, pues la situación es para ir pensando, porque veremos cómo cada vez más la tecnología nos va llevando a pasos que el hombre va quedando al lado. Mirad ahora esto. Presentan a Surena, un robot humanoide iraní que corre, juega al fútbol y habla persa. Muchas veces hemos estado presentando este tipo de robots que está haciendo el mundo occidental, pero se desconoce bastante que precisamente en Irán se esté trabajando con lo mismo. Y sabéis, la gente iraní, a veces hay conceptos en el mundo occidental como queriendo decir, mira, los de allí parece ser que son menos que los de Occidente. Pues no creáis eso, son gente muy inteligente y es más, la mayor parte de ellos ahora son gente con carrera universitaria. Son gente que hacen ir el cerebro, pero también son muy diestros haciendo cosas manualmente. Pues bien, si las dos cosas se van fusionando, están trabajando para conseguir algo que ya está haciendo el mundo occidental también. La diferencia de este robot con otros que hemos presentado es que este aún es más alto, mide 1,90 m y dice que se puede llegar a utilizar para labores humanitarias, socorrer en casos de incendio, etcétera, etcétera. Vamos a ver el vídeo donde también se nos muestra un poco que ya no hay tanta diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental. Si os dais cuenta, los robots están imitando más la perfección humana. Uno de los graves problemas que tienen los robots es mantener el equilibrio y sobre eso se ha trabajado mucho. ¿Os habéis dado cuenta qué facilidad para levantar una pierna del robot, inclinarse hacia atrás y no desplomarse? Esto hace un tiempo hubiese sido impensable, ahora ya lo han conseguido. Y todo esto, evidentemente, puede ayudar mucho a la humanidad. Y quizás esas películas que veíamos de ciencia ficción hace unos años, en el cual los humanos compartían vida con los robots, está llegando cada vez más a ser una realidad. Y ya hemos mostrado vídeos de cómo también están quitando al trabajo hasta recepcionistas en hotel. ¿Cuántas cosas más no veremos? Evidentemente, pensemos que todo esto tendrá una aplicación también más adelante, como ya está haciendo el ejército de Estados Unidos, trabajando para poder hacer tropas militares, evidentemente, que ya no sean humanos tan solo, sino que sean precisamente robots. Y seguramente recordaréis algunas películas donde veáis que los soldados son robots. Pues da que pensar, ¿eh? Pero recordemos que cuando haya la persecución contra el pueblo de Dios en el último tiempo, la descripción de la profecía dice que va a ser lo peor que podemos llegar a imaginarnos. Evidentemente, quiere decir que no solo será por una fiereza tremenda hacia el pueblo de Dios, sino que también habrá algo extra que antes no había para ir contra el pueblo de Dios. ¿Os dais cuenta de cómo nos deberemos agarrar del Señor? Porque si no, nadie iba a sobrevivir. Científicos crean piel que cicatriza como la piel humana. Esto es tremendo, porque evidentemente era de esperar una cosa así. Se estaba buscando cómo poder sustituir de algún modo esa falta de rapidez de cicatrización y mirad, lo están consiguiendo. Además, son gente de la Universidad de Haifa, bueno, de Technion de Haifa, y en ese lugar llevan tiempo trabajando todo esto. Ahora ya lo están consiguiendo. Evidentemente, es impresionante la de cada semana acontecimientos que hay que nos superan tecnológicamente. Y la profecía nos lo decía, ¿eh? Y ya veis que desde la revolución industrial la ciencia ha ido multiplicándose. Pero curiosamente la revolución industrial empezó prácticamente ¿cuándo? ¿Recordáis más o menos una época? ¿Fue antes o después de la Revolución Francesa? Pues en esas épocas es precisamente lo que marcaba la profecía que empezaba el tiempo del fin. No el fin del tiempo del fin, sino empezaba el tiempo del fin.
Y allí es cuando la ciencia empieza a multiplicarse, hasta llegar a nuestros días, que está llegando a cosas impensables. Bien, vamos ahora a adentrarnos haciendo un repaso en algo que se ha producido en Latinoamérica, concretamente en Argentina. Sabéis que ha habido elecciones. Bien, son unas elecciones que estábamos siguiendo desde hace ya un buen tiempo, porque recibí una información, gracias a un argentino que colabora mucho con nosotros, que me hablaba de que había un tal señor Macri, que curiosamente es la persona que ha sido elegida para ser presidente de Argentina. Y me hablaba de su gran vinculación precisamente con el Papa de Roma. Y no solo eso, sino también vinculación con el mundo judío. Y diréis, bueno, ¿y qué? Pues cuando ya se estaba esperando que esto sucediera y este señor fuera elegido, así ha sucedido. Porque si llevamos un tiempo analizando lo que acontece en Argentina, nos daremos cuenta cómo el papado está apretando mucho para conseguir sus fines allí. Es precisamente el lugar de Latinoamérica donde más se está apretando para conseguir una ley dominical, tal como decía la profecía. ¿Y por qué? Era la tierra del Papa. Y un lugar donde el catolicismo tiene su peso, ahora, cómo no, con esa fuerza adicional que le da tener un Papa de su país. Y el Vaticano está trabajando muy bien haciendo de Argentina el conejillo de Indias para el resto del mundo. ¿Tantas veces ha servido Argentina para conejillo de Indias? A nivel económico también. Pues ahora lo están haciendo con la ley dominical. Cada vez se va extendiendo en más regiones de ese lugar. Y evidentemente algo debía acontecer para que aún le diera más fuerza al poder papal, pero también algo, al ecumenismo. Porque ya sabéis que el Papa actual, el Papa Francisco, cuando era conocido solo como Bergoglio, ya trabajaba intensamente para el movimiento ecuménico, y especialmente con los judíos. Y ya vimos ayer cuál era el objetivo del Vaticano. Es precisamente ganarse al mundo judío para, debido a una situación, poder poner su palacio, el Vaticano, justo en Jerusalén. Ese es su objetivo y para eso están trabajando. Pues bien, Macri finalmente ganó en Argentina, como era de esperar. Y ya sabéis que este señor fue presidente del Boca Juniors, un equipo de fútbol muy importante en Argentina. Y mirad qué ha hecho. Pues ha cogido a este señor, que es conocido como el rabino Bergman, y lo ha puesto como ministro en Medio Ambiente. Es curioso, ¿por qué lo ha puesto en Medio Ambiente? ¿Cuál es el tema que el papado ahora está lanzando continuamente? Y después vamos a verlo aún más. La encíclica Laudato Si, la encíclica a favor del medio ambiente para que todo el mundo se rija bajo una misma ley, porque lo que hagan unos van a afectar al resto de la población mundial, sea donde sea. Por tanto, hace falta una ley en las naciones. Y eso es lo que nos decía la profecía que acontecería, que habría una ley en las naciones y que el papado estaría dominando por encima de todos como el líder moral. Por eso esa encíclica del Papa, que prácticamente todo el mundo está alabando, nunca mejor dicho. Ya sabéis que Laudato Si significa alabado sí. Pues bien, es lo que está aconteciendo. Pues precisamente ha puesto a este señor, con el cual él mantuvo, cuando estaba aún en Argentina, el señor Bergoglio, una gran relación, y podéis documentar tranquilamente por vosotros mismos cómo tenía tratos continuos con él, también con evangélicos, pero se quieren mucho y hablan mucho en favor de ese ecumenismo. Pues, ¿por qué pone a un judío precisamente en medio ambiente? ¿Sabéis? La comunidad judía argentina tiene un gran peso. ¿Por qué creéis que hubo ese ataque famoso en Argentina sobre Amia? Era un lugar de judíos. ¿Por qué se culpó a alguna nación persa al respecto? Bueno, pues Argentina tiene aún un gran peso judío. Y evidentemente sabéis que incluso hay una gran correlación con los judíos que están en Israel, no van por libres. Pues era de esperar. Si alguien de Argentina, unido también con Israel, judíos, trabajan en pro del medio ambiente, en favor del medio ambiente, ¿qué podemos esperar?
Pues que así los judíos se unan a lo que está diciendo el papado y sea otro punto básico para el ecumenismo y conseguir sus fines. Mirad, abrazar a Francisco para reencontrarme con Bergoglio. Esto ya sucedió hace un tiempo, es del año 2013. Me recibió con un afectuoso: Sergio, qué bueno que estás acá, te colaste y en realidad una vez más tenía razón. Nos habla de esa cercanía, cómo se quieren unos con otros, porque han trabajado mucho para el movimiento ecuménico. En fin, no viene de ahora. Evidentemente las cosas se van trabajando con años y ellos van posicionando a su gente en los sitios que corresponden para conseguir sus fines. Bien, dicho esto sobre Argentina, que ya sabéis que ahora ha hecho un giro en su política y ya no quiere ir secundando a los países como Rusia, China, sino que ahora se decanta otra vez hacia Estados Unidos y Occidente. ¿Esto qué va a implicar en la región? Bueno, en toda la zona latinoamericana. Sabéis que Argentina es un país relativamente poderoso. Pues si ahora su foco de atención se desplaza a apoyarse en Estados Unidos, ¿qué se genera? Pues que esos acuerdos que pueden llegar a haber con países como Venezuela y algún otro como Bolivia, que son más de la banda de Rusia, China, ahora esto es un freno, una vez más, por cuestiones de colaboración económica y estratégica. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica? ¿Os habéis dado cuenta? Si analizáis un poco los países, veréis que se están polarizando. Unos se van directamente hacia Occidente y otros hacia Oriente. Y sabéis que había un escrito muy importante, muy bien documentado, porque era un informe de los Estados Unidos mismos, militares, que ya pronosticaban para de aquí un tiempo guerra en Latinoamérica. Ellos saben lo que están haciendo. Y a veces pensamos, bueno, la guerra estará solo en Medio Oriente, en Europa quizás no habrá guerra como tal, terrorismo, pero no creáis que otras partes van a quedar libres de causar estragos. El mundo se va a ver convulsionado de arriba abajo. Hay grandes intereses económicos por detrás, pero también hay los intereses del Vaticano, que están por detrás aún de todo esto. Y ahora entramos también en ese otro apartado que ya es tan característico, como en los días de Noé, o de Sodoma y Gomorra. ¿Sabéis? Jesús hizo referencia que antes de su regreso, el mundo volvería como en los días de Noé, antes del diluvio. Y el diluvio vino causado porque la gente, ¿cuál era su tendencia? ¿Al bien? Precisamente era el mal, continuamente el mal. Pero no solo eso, sucedían una serie de factores a nivel social que Dios no aprobaba para nada. Y una muestra la tenemos también ya postdiluvio, después del diluvio, con Sodoma y Gomorra. Cuando dos ciudades y otras tres más pequeñas, justo en esas zonas que ahora sería Israel, fueron fulminadas por Dios, haciendo caer fuego y azufre. Y que gracias al arqueólogo aficionado Ron Wyatt, adventista, se pudo encontrar el emplazamiento auténtico de esos lugares, se pudo encontrar el azufre que nosotros pudimos mostrar en directo, un azufre impresionante por su alto valor de porcentaje puro, que no se encuentra en ningún otro sitio del mundo, solo allí, y que aparece caído como gotas, tal como describía, como lluvia. Bien, pues eso la ciencia no puede negarlo, sigue estando allí. Es más, encontró hasta alguna esfinge, encontró las edificaciones, todo hecho ceniza, pero también todo el azufre aún allí en cantidades impresionantes. Y curiosamente ahora la ciencia, sale otro arqueólogo y dice que ha encontrado Sodoma en otro lugar. Y nos muestran unas piedras perfectas, unas estancias que aún se conservan. ¿Y dónde está el azufre? ¿Dónde está el azufre? ¿Os dais cuenta cómo la ciencia quiere ir tapando lo que realmente decía el texto bíblico, dónde ubicaba las cosas? Pues claro, las verdaderas pruebas no interesa demostrar, ¿cómo no? Pero ¿por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Había gran corrupción. Y había algo, aparte de gran corrupción y de gran maldad, que era característico y ha pasado hasta nuestros días, una palabra que surge precisamente de Sodoma: la sodomía, la homosexualidad.
Y que a través de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, Dios dice que eso para nada va con Él, porque Él no creó esto. Esto no proviene de su mano. Y bien, ahora hemos de recordar la profecía. Jesús nos decía que esto volvería en el último tiempo, igual que en esa época. ¿Y está siendo así o no? Sabéis que han habido precisamente movimientos como que han trabajado para que todo esto la gente lo vea como totalmente normal, bueno, aceptado. Sí, y eso ha estado financiado por los Rockefeller, básicamente, una de las mayores familias dentro de la masonería mundial, de las sociedades secretas. Y están consiguiendo su objetivo porque cada vez más países de todo el mundo se están abriendo a que todo esto sea aceptado, sea además enseñado en las escuelas. ¿Y qué están haciendo los medios de comunicación? Poniendo presentadores también con su tendencia gay y tantas cosas más, comentarios a través de tele, de radio y lo que queráis. Pues evidentemente la población, ¿cómo va subiendo? Aceptando esto como normal y como bueno. Nosotros no estamos diciendo que hay que ir contra nadie porque sea con estas tendencias, porque las haya cultivado o lo que sea. Nosotros hemos de decir, esto no va en consonancia con Dios, como no va en consonancia con Dios el adulterar, no va en consonancia con Dios el robar, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que decía la Biblia que acontecería en los últimos días. Y así está siendo. Y si las cosas no se cambian, no vamos a estar con Dios, porque hemos de buscar la santidad que Dios quiere. Pues bien, dentro de este apartado vais a sorprenderos una vez más. Todos conocéis la muñeca Barbie, ¿verdad? La famosa Barbie. Pues estad atentos a las imágenes de este spot publicitario, donde veréis sobre todo una reacción de un niño. Ya veis, todo esto evidentemente está buscado porque es un mensaje publicitario. ¿Qué se intenta transmitir con esto? Que evidentemente los niños jueguen con muñecas, sí, pero ¿qué más? ¿Os habéis fijado en el ademán? ¿En su tono también? ¿En su picaresca de cara? Da que pensar, ¿eh? ¿Creéis que la publicidad se hace porque sí? Nunca la publicidad se hace porque sí. Se trata de inculcar en quien recibe el mensaje que acepte ese mensaje para él y lo lleve a algo. En este caso, evidentemente, a comprar la muñequita, pero también ¿a qué? A aceptar un patrón social que está cambiando a los hijos. ¿Por qué creéis cuando se advierte al pueblo de Dios que en el último tiempo no tenga hijos? ¿Que es para cortar con la humanidad? No, es porque por profecía era de esperar que aconteciese tal situación mundial que haría que a nuestros hijos no los eduquemos nosotros, sino que nos lo esté educando ¿quién? Las escuelas, transmitiendo sus mensajes. No solo hablo de ciencias, matemáticas y demás, sino todo lo otro. ¿Y quién más educa a los niños en la actualidad? La televisión y el cine. Porque muchos dibujitos que parecen para niños y que van hasta los padres acompañando a los hijos y jaja, y se lo pasan muy bien, no paramos de ver en ellos transmisión de conceptos que tienen que ver con todo esto y muchas otras cosas, como son espiritismo, no solo homosexualidad, y como pueden llegar a ser conductas que antes serían reprobables y ahora se enaltecen, pues todo esto está educando a los niños. Y sabéis, si los niños cada vez más van subiendo con una mentalidad que es la totalmente alejada de Dios, ¿creéis que vosotros en vuestras casas, con unas pocas horitas que estáis con los niños, podéis cambiarles la mentalidad para darles lo que Dios quiere? Cuando han tenido horas y horas en otros lugares, incluso fines de semana por recreación, viendo todo lo contrario, asimilando todo lo contrario. ¿Sabéis que los niños son esponjas? Captan todo a la perfección, detalles que a nosotros nos pasan, ellos enseguida lo cogen. Incluso a veces parece que están despistados, que no se enteran de nada, que están a la suya,
pero después de repente te dicen algo y dices, anda, si se ha enterado, ¿verdad? Los niños son despiertos. Y Satanás lo sabe. ¿Y Satanás a quién va a ir a buscar para llegar a una culminación de lo que él quiere? A los niños. ¿Por qué el Vaticano ha trabajado siempre también con los niños? Buscando, como hacen los jesuitas, escuelas para educar a los niños. Pues para transmitirles sus conceptos, porque saben que si moldeas al niño de pequeño, ¿qué van a conseguir? Pues lo que han conseguido a través de tantos años, que después esas personas que han estudiado con ellos, que suelen ser gente de gran capacidad mental, sean puestos por ellos en los lugares adecuados para ir dirigiendo naciones hacia Roma. Por eso han trabajado los jesuitas, y son los mejores educadores que podáis encontrar, y son los mejores en conocer cómo funcionan nuestros procesos mentales para saber llevar a las personas a ciertas líneas de pensamiento, casi inconscientemente. Bien, pues aquí tenéis una muestra. Este anuncio publicitario ya está dando vueltas por Estados Unidos. ¿Creéis que las cosas se quedan solo allí? Evidentemente no. Allí son los más avanzados en muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué hace después la cultura general? La globalización, que tanto ha interesado trabajarse para que así se cumpliera. Por Roma, además. Pues llevar todo lo que ellos hacen al resto del mundo. ¿Y el mundo qué está haciendo? ¿Está subiendo de nivel? Bueno, algunos dirán que sí. Pero si coges la Biblia, el mundo está yendo totalmente hacia abajo. Pues ya sabéis, cuando los consejos se dan para el pueblo de Dios, por algo son, no son porque sí. Científicos rusos podrían revivir al león cavernario extinto hace 10.000 años. Paleontólogos siberianos afirman que en los próximos años intentarán clonar al león cavernario, una especie que se extinguió, dicen, hace 10.000 años. Evidentemente no hace 10.000 años, porque hace 10.000 años no existía la vida en la Tierra aún. Si tienes 6.000 años casi de vida, ¿no? Bueno, un poco más, pero no desde la entrada del pecado. Pues ahora estos investigadores rusos van a hacer este experimento sin precedentes. Y todo esto diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Como en los días de Noé, de Sodoma y Gomorra. ¿Sabéis? Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, habla que el diluvio no solo vino porque la gente tenía tendencia al mal y ya está, sino también desglosa cuáles eran esas tendencias. Y sabéis, una vez más, la palabra de Dios nos habla todo lo contrario a lo que nos enseñan tantas veces desde pequeñitos hasta las universidades, e incluso documentales. La evolución. La Biblia nos dice que el hombre, de ser perfecto y todo iba bien, se fue degradando por causa del pecado. Pero llega un punto, antes del diluvio, que el hombre que va pensando cada vez hacia el mal, decide algo, y es trabajar precisamente todo lo que ahora podríamos llamar, pues estas cosas: clonaciones, modificaciones genéticas, amalgama, que se decía en esa época, entre bestias y animales. Y a veces nos dicen que el hombre era un nada, un tontito con un taparrabos, todo peludo, y ahora somos tan bonitos, tan majos y tan inteligentes. Pues la Biblia nos dice todo lo contrario. Antes llegaron a hacer cosas, antes del diluvio, que nosotros ni soñamos ni podremos hacer jamás. Utilizaron tecnología, sabían hacer cosas tremendas. Y nosotros no vamos a llegar a esa capacidad, porque nosotros, ¿cuánto vivimos como mucho? ¿90 y pico de años? ¿Alguno llega a 100 y algo? Ellos vivían cerca de los 1000 años. Cerca de 1000 años. Tenían un potencial físico y una mentalidad impresionante. No necesitaban ni de libros, porque cualquier cosa les quedaba enseguida en la cabeza. Y ahora resulta que nosotros hemos llegado, como decía la profecía, al mismo punto que tenían antes. Hemos necesitado, ellos con 1500 años llegaron a todo eso, como mucho, porque les vino el diluvio. Nosotros han pasado 4500 años para llegar a tener algo de lo que ellos hacían. Pero ese algo de lo que hacían es precisamente uno de los motivos que dice la profecía por la cual volvería Jesús, porque el hombre jugaría a ser Dios. Y hay cosas que Dios no quiere.
Y evidentemente porque normalmente no se van a usar para bien, muchas veces. Pues bien, la profecía una vez más la estamos viendo delante nuestro. China abrirá el mayor centro de clonación de animales para uso comercial en 2016. Dicen que hace falta tanto consumo de carne que no hay suficiente. Por tanto, van a generar vacas como churros. Claro, sí, hace falta más material. Y ahora van a utilizar pues, toda esta manipulación genética, clonación, para conseguir sus fines. Todo por cuestión de mercado, economía. La Biblia nos hablaba, y Jesús mismo, diciendo que en el último tiempo también habría algo. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pues en este apartado, bebés en peligro. Los casos de microcefalia aumentan en Latinoamérica. Este año el número de recién nacidos con microcefalia, una malformación neurológica congénita, ha aumentado en varios países de América Latina. Los especialistas empiezan a dar la alarma porque el trastorno está causado por un peligroso virus transmitido por los mosquitos. ¿Sale de estos mosquitos porque sí? ¿O ha habido también algo que han puesto en mosquitos para que llegue a la población humana? No lo sabemos. Algunas personas especulan que pueda ser así. De momento no se ha podido demostrar. Pero es que ya sabéis que precisamente hace poco también estuvimos mostrando cómo se están manipulando mosquitos para ciertos objetivos. Que dices, manipular un mosquito con lo que pequeñito que es, pues también lo hacen. Y con eso van consiguiendo también sus propósitos. Pues en fin, lo que está claro es que por una cosa o por otra la profecía se cumple. Las profecías nos decían también que habría en el último tiempo accidentes, muchos. Y es curioso porque cuando Ellen White escribió esa profecía, eran los años 1800 y algo, en los cuales la gente, aparte de andar, caminar un poco y correr, pocas cosas más tenían aparte de un caballito. Luego empezaron a salir los primeros, las bicicletas esas tan extravagantes, que solo las tenían los más ricos, porque eran carísimas. Por eso Ellen White escribió, no os compréis bicicletas, porque era una inversión solo para hacer el tonto delante de la gente, para pavonearse. Y resulta que empezaron después a salir los primeros automóviles a vapor, que ya veíais el escándalo que hacían y tantas cosas más. Pues ella en profecía decía que habría una cantidad de accidentes a través de las vías comerciales y de transición de un lugar a otro, que irían en un aumento tremendo. Pues así está siendo, y solo unas muestras de ello. 15 muertos al estrellarse un helicóptero en Siberia. Más accidentes. 20 estudiantes mexicanos mueren calcinados en un accidente de tráfico. Y estos son unos pocos. Si fuésemos mirando país por país, de estas cosas va lleno. Más tipos de desgracias. En Birmania, al menos 90 muertos por un corrimiento de tierra. No son pocos, 90. Pero ¿os dais cuenta cómo estas cosas salen a la luz pero no causan mucha sensación? Ya casi que hasta nos hemos acostumbrado. Mira, pasa una desgracia en un lugar y mueren tantos. Oh, sí, sabe mal. Pero claro, cuando las desgracias te tocan de cerca, ¿cómo cambia la cosa? Y algunas personas dicen, bueno, que venga Jesús, pero que tarde un poco. Quiero primero disfrutar de mi casa nueva o de mi gran coche o de tomarme unas vacaciones para no sé qué. Ese es el pensamiento más egoísta y ruin que puede llegar a haber. Y no pensamos en la gente que está perdiendo sus vidas, en la gente que está en enfermedad, en la gente que lo está pasando mal por tantas circunstancias. Eso no nos importa hasta que nos pasa algo a nosotros, ¿no? Entonces, ¡ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y algunos maldiciéndolo, ¿no? Bueno, pues a veces el ser humano no aprende si no es a base de collejones. Cambio climático, Laudato Si. Ya veis que a partir de ahora, cada vez que presentemos cambio climático, hemos de incluirlo en la encíclica Laudato Si, porque ese era el propósito por el cual se ha venido trabajando durante años y años, para que ahora el papado llegue a sacar esa encíclica cuando ya ha ido preparando la mentalidad colectiva de este mundo. Todo tiene un proceso y ellos no hacen nada si antes no lo han trabajado previamente. Forma parte de una agenda y la están cumpliendo a la perfección. El Congreso en el Vaticano sobre Salud dará su contribución al COP21.
Primero, del 19 al 21 de noviembre se reúnen expertos a nivel internacional para reflexionar sobre la conversión ecológica en temas de salud. Y lo hacen previamente ¿a qué? A la COP21 que se va a celebrar en París precisamente el día 30. Hoy estamos a 28, ¿no? De aquí 2 días empieza esa cumbre en París que no se ha querido detener para nada a pesar de los atentados, porque dicen que tiene tal importancia que hay que hacerla sí o sí, porque el futuro del mundo entero, de toda la población, depende de esa cumbre. Si allí no se llegaran a acuerdos, sería catastrófico y todo el mundo deberá aceptar un proceder, guste o no guste. Mirad esto también, algo curioso que no había pasado nunca, dicen. Graban un extraño fenómeno natural en el desierto de Arabia Saudita. Ya sabéis, el desierto, allí no hay ríos, ¿verdad? Pues estad atentos a esto, porque en Rupa al-Khali, uno de los mayores desiertos del mundo, se formó un enorme río de arena que fluye a una gran velocidad. El extraño fenómeno natural fue filmado por los lugareños y subido a YouTube, incluso apareció por alguna cadena de noticias. Y en un principio, cuando veis la imagen, decéis, ¿pero esto qué es? Es granizo. Y va pasando como un río. Pues bien, se mezcló algo, también, evidentemente, que hizo que todo corriese como un río. Y veréis qué imágenes, cómo es agarrado incluso de esas extrañas aguas de este río. Esas cosas nos van levantando la camisa tanto como quieren y nos hacen creer los conceptos que nos infunden para que aceptemos la solución que van a dar al problema que ellos mismos han generado. Y lo vamos a ver como bueno. Mirad qué forma de manipular a la población tienen tan perfectamente. Arca de Noé moderna reúne el patrimonio genético de fauna amenazada. No es que hagan un arca de Noé tal cual, como la que pudimos contemplar nosotros en Turquía, en Ararat, la auténtica, sino que a 10 años de su creación, la Frozen Ark conserva 48.000 muestras de ADN de 5.500 especies como el tigre de Siberia o el leopardo de Amur. Temen, al igual que con las semillas, que vayan desapareciendo especies, pues ellos dicen que va a haber algo, ya hay científicos que dicen que va a haber algo a nivel mundial que hará que muchas cosas queden arrasadas. Y no solo va a ser vegetación, va a ser también animales. Y por tanto, están conservando en ciertos lugares las semillas y en este caso hasta el ADN de animales para después volverlos a introducir. Claro, creen que va a haber como un fin del mundo, pero con solución, y que ellos mismos podrán intervenir para arreglarlo todo. En fin, se parece un poco a la profecía, ¿verdad? Porque además sabemos que cuando suceda una gran convulsión, una gran desgracia ya a nivel mundial, por todo lo que vimos ayer, resulta que alguien vendrá a traer una solución. Y durante un tiempo parecerá que todo es una balsa de aceite, una tranquilidad absoluta. Y será cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Jesús, mandando al lado del papado. Y toda la gente verá otra vez el renacer de una sociedad en perfección teóricamente, pero con cosas que para nada son las que Dios quiere. Y durante un tiempo parecerá que todo va bien, pero ese tiempo va a ser breve. Y después vendrá el conflicto final con la segunda venida de Jesús, poniendo punto y final a esta maldita historia que ya llevamos 6.000 años arrastrando, desde el Edén. La ONU dice, es urgente acuerdo sobre el clima tras, mirad qué cantidad de muertos, dicen 600.000 muertos en 20 años por catástrofes, dicen 20.000 por año. Previo a la COP21, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la organización sostiene que cada vez son más frecuentes las inundaciones y tormentas. Cada vez pasa más. Y además en una proporción tremenda que causa daños tremendos, ¿cómo no? Pues mirad, si todo esto es el bombardeo mediático que nos están diciendo, perdón, decía 20.000, no, 30.000 al año, una media de 30.000 al año, evidentemente ellos van haciendo sus cálculos para decir que esto es así, pero todo esto ahora sale a la luz para mentalizarnos que COP21 en París deben poner un tipo de leyes que todos deberemos decir amén.
Un bosque para Francisco, para el Papa Francisco. La promesa de Nairobi al Papa. Con ocasión del viaje del pontífice a África, ahora está allí, la ONG Mother Earth Network, guiada por los franciscanos, lanza el proyecto de plantar antes del mes de abril 365.000 árboles en distintos sitios de la ciudad. ¿Todo esto para qué? Para darle auge a Laudato Si, a la encíclica del Papa. Ellos ya se mueven para que el planeta pueda salvarse, según entienden ellos. Pero todo esto, ¿qué hace? Que la gente diga, esto es bueno. ¿Y de qué se van a concienciar? Pues que debemos colaborar todos en hacer esto. ¿Esto es malo, hacer esto? ¿Verdad que no? ¿Quién puede decir que esto es malo? Plantar árboles. Nadie. Pero claro, con esto ellos están buscando otro fin. Y es que todo el mundo se vaya mentalizando a decir, ¿ves? El Papa tenía razón. Porque lo hacen en honor al Papa. ¿A quién le están dando el liderato moral de todo el mundo? A él. El cardenal Sistach, que es el cardenal de Barcelona, pide que la cumbre del clima de París sirva para superar el individualismo. En una conferencia, el porporado catalán ha vinculado la ecología con la antropología, o sea, lo perteneciente al ser humano, y ha advertido que la situación actual solo puede terminar en catástrofe. Ha indicado que el entorno natural y el entorno humano se degradan juntos. Y como cada vez nos estamos volviendo más individualistas y lo de los demás nos importa un rábano, ahora resulta que lo que necesitamos es una colectividad total. Y claro, qué mejor que hacer caso a lo que nos propone el Vaticano en Laudato Si, porque así todos iremos bien. Otro dato, el año 2015 va camino de ser el más cálido de todos los tiempos y 2016 podría serlo aún más. Están subiendo las temperaturas en muchos lugares, en otros lugares dicen que no, que hace más frío que nunca, casi. Pero bien, esto es algo que muchos percibimos. Donde nosotros venimos en Girona hace unos años, yo recuerdo de pequeño que cuando se decía a finales de octubre, que son las fiestas de la ciudad, la gente estrenaba el abrigo, pero porque hacía un frío que te morías, tremendo, con una humedad terrible. Y ya un poco antes se estrenaba porque ya tenías frío. Pero ahora llegamos prácticamente de manga corta. ¿Qué ha pasado en estos años? Ha habido un cambio, evidentemente. ¿Producido por qué? Ellos intentan decirnos que es por culpa nuestra. No atribuyen a causas naturales o a lo que están haciendo por detrás algunos gobiernos, y vaya gobiernos. Pero ahora hacemos una transición, dejamos ya por un momento cuestiones vaticanas, vamos a volver a ellas en muy breve, y vamos a ver algo perteneciente a Hollywood. ¿Sabéis que Hollywood fue hecho precisamente sobre unos terrenos de los jesuitas, que cedieron, como no, a judíos sionistas, y que son los dueños de las cinematográficas, que por eso inculcan una serie de mensajes que la población va aceptando porque les va bien? Ya sabéis que el ser humano difícilmente distingue ante una pantalla la realidad de la ficción. El cerebro capta los mensajes y eso es lo que absorbe. Y a partir de allí, ¿no habéis visto a veces reacciones de... Eso ha pasado mucho en según qué lugares donde hay mucha telenovela, donde, por ejemplo, hay alguna mujer que ve a alguno de los protagonistas que hace de malo en la serie y va y le pega. Pero si es un actor. Bueno, pues llegan a confundir la realidad con la ficción. Evidentemente no todo el mundo le pasa tan exageradamente, solo faltaba, porque si no... Pero démonos cuenta cómo la mentalidad puede tener percepciones equivocadas. Pero Hollywood sigue trabajando para dar unos mensajes que, sobre todo, ¿quién va al cine? ¿La gente de 80 años, de 90? Bueno, algunos van, jubilados que tienen tiempo, pero ¿quién suele ir? Gente joven. Y la gente joven coge el patrón de los conceptos que les transmite Hollywood. Y así fue cambiando la sociedad norteamericana y así está cambiando el mundo. Pues estad atentos. Bueno, ya no sé si veis esta imagen. Esto es de una película que ahora aparecerá también. ¿Sabéis lo que son? Lo que hay a cada extremo, ¿no? Obeliscos. Evidentemente ya nos sitúa a cuestión de algo en Egipto.
Pues estad atentos a este tráiler de la película Dioses de Egipto. Inclínate ante mí o morirás. ¿Os suena de algo esto? ¿Recordáis cuando Jesús recibe las tentaciones por el mismo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y si no, ¿qué le iba a acontecer? La muerte en la cruz. Si os dais cuenta, bueno, ya podemos hablar el nombre de Set, que aparece evidentemente en toda esa mitología y tantas cosas más relacionadas con la antigüedad humana, el famoso ojo que todo lo ve y tantas cosas más que van apareciendo allí. Demonios, bestias, hombres que son extraños, que no son hombres tal cual, sino que tienen otras propiedades, ¿verdad? Todo esto atrae a la gente, ¿verdad? ¿Quién no ve una película así? Se queda enganchado viendo los efectos especiales que son tan cautivadores. Hace unos años todo esto hubiese sido de mal ver, ¿no? Porque veías ahora, sobre todo, si ves una película de los años 50, cuando hacían los primeros efectos especiales, o los 40, dices, qué cosa, y eso veían y se lo tragaban. Claro, para la época ya era mucho y ya impactaba. Pues imaginaos ahora cuando visualmente todo esto lo ves tan real. Claro, es que todo el mensaje que se está dando aquí son esa serie de conceptos que muy probablemente, tal como mostramos en todas las conferencias sobre los antediluvianos, acontecieron. Esa amalgama entre hombres y bestias, esas extrañas criaturas con cuerpo humano, cabeza de animal y tantas cosas más. Sí, es que todo lo que estamos viendo prácticamente viene a reflejar algo que ya pasó, pero ahora se coge como una ciencia ficción, se desvía un poco y se pone así todo un poco más espectacular y finalmente la gente va cogiendo el qué. En esta película hay un mensaje claro. Aparte de la parte posterior de decir que Cristo tiene una lucha, etcétera, etcétera, que esto es la parte que hay detrás, la gente siempre verá quién es el que empieza a hacer lo bueno. El del ojo, claro. Y el ojo de Horus es precisamente el símbolo de ¿quién? Satanás. Y el nuevo orden mundial, y todo lo que tratamos en la conferencia número 1 cuando corría el año 2006, y que ahora estamos viendo gente del mundo de la farándula, del espectáculo, cómo van haciendo esas simbologías de pirámide tapándose solo mostrando un ojo y tantas cosas más. Todo viene de esto. Todo es en verdad cuestiones satánicas y la gente se lo coge como, mira, hace gracia. Pero los conceptos se van cogiendo y se van transmitiendo de unos a otros como algo bueno. Y Satanás está acampando por sus fueros porque está controlando la mente de las personas del modo más espectacular, nunca mejor dicho. Pues ahora entramos en el apartado para el Vaticano. Vamos a continuar ahora precisamente donde lo hemos dejado, Vaticano. Hay un texto bíblico que hace referencia a esto, profético. Cambiará los tiempos y la ley. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, aparecía esta profecía sobre un poder que iba a aparecer en la tierra de un nivel muy religioso, pero también que haría otras cosas. Pero entre ellas había algo que iba a destacar y que iba a ser una de las características por las cuales distinguir a quién estaba haciendo referencia la profecía. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Me detengo un momento aquí para decir, en la Biblia, cuando se habla de santos, no hace referencia alguna a alguien que esté en el cielo al cual tú puedas invocar, o alguien que esté encima de cualquier superficie y se le ofrezcan florecillas y oraciones. El santo en la Biblia es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso estamos viendo que hablaría palabras contra el Altísimo, o sea, Dios. ¿Y qué haría? Quebrantar a los santos. ¿Qué es quebrantarlos? Romperlos. Pues irá por ellos, ¿no? Destrozarlos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta es una característica de una profecía que nos está hablando de una serie de prolongación de un tiempo determinado en la historia, en el cual ese poder iba a actuar haciendo todo esto, bueno, de un modo terrible. Ya hemos hablado, si os interesa saber sobre esto, mirad las conferencias especialmente de la número 8 a la número 10, donde se habla de la marca de la bestia. Allí vais a ver realmente a qué hace referencia todo este cómputo de tiempo y cuándo se cumplió. Pero además nos dice, pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿Y ha habido algún poder que ha hecho eso? ¿Quién cambió la ley de Dios? ¿Ha habido alguien que ha cambiado los 10 mandamientos? ¿Alguien religiosamente ha hecho eso? Pues sí, el papado ha hecho eso. Sencillamente coged los 10 mandamientos tal como aparecen en Éxodo capítulo 20, dados por Dios a Moisés, y comparad lo que aparece en el catecismo católico. Y veréis como, por ejemplo, el segundo mandamiento ha desaparecido, el de no adorar imágenes, no lo tienen. Entonces les quedaban 9 y ¿qué hicieron? Dividieron el último, el no codiciarás, en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y el resto de cosas. Entonces vuelven a tener 10. Pero aún y así cambiaron también algo más y que tiene vinculación con los tiempos. Y aunque podríamos hablar más sobre esa referencia de tiempos, y ya lo hemos tratado en distintas conferencias, nos vamos a centrar en algo que está en la ley y que tiene que ver también con el tiempo. Y es el cuarto mandamiento. Cuando la Biblia te dice que tienes que adorar a Dios, especialmente en sábado, resulta que en el catecismo tampoco aparece ese mandamiento. Dice, santificarás las fiestas. Evidentemente, especialmente el domingo, ¿cómo no? Alguien cambió los tiempos y la ley, y era profecía. Y es una de las partes de la profecía que nos va a servir, junto a las otras piezas que el profeta y otros nos van dando detalles, para saber realmente quién es ese poder que se haría pasar por algo divino, pero que en verdad iría contra Dios, y no solo contra Dios, sino también contra su ley, y por tanto también arremetería contra aquellos que dijeran la verdad, tal como estaba en la palabra de Dios. Pues bien, María, en un silencio operoso, transformó el sábado de la desilusión en el alba de la resurrección, palabras del Papa Francisco. Está esgrimiendo que gracias a la Virgen María hubo el cambio del sábado al domingo. Y sabéis que el catolicismo siempre ha ostentado, y mirad las frases históricas que presentamos en las conferencias, que ellos son, por poder divino, los que tienen la facultad de cambiar las cosas, y especialmente ellos se otorgan el haber cambiado del sábado al domingo. Y se mofan de los protestantes, y eso aparece en escritos y hemos mostrado ellos, por decir que están siguiendo los dictados de Roma. Porque ellos mismos reconocen que en toda la Biblia, no hay ni un solo texto que acredite que hay que hacer el cambio del sábado al domingo. Solo se hace por el poder otorgado a ellos por Dios, según dicen. Pues ahora además el Papa desvela ese momento de que Cristo, ¿dónde está? En la tumba, en sábado, descansando conforme al mandamiento. Aún en su muerte Jesús guarda el sábado. ¿Y qué sucede después? La resurrección. Y claro, ahora resulta que hemos visto ya en otras palabras que el sábado para el catolicismo es el día de María y el domingo el día del Señor, cuando en la Biblia el día del Señor siempre ha sido el sábado. Nunca ha cambiado para nada. Pero además ahora nos dice que esa transición es gracias a la Virgen María. Y sabéis que el papel que se da a la Virgen María es el papel de Semiramis, que viene ya de la antigüedad,
y se le otorgan los títulos de la Reina del Cielo, literalmente, lo mismo que Semiramis, y que ha pasado a lo largo de toda la historia por las distintas culturas, a través de miles de años, cambiando de nombre, esa divinidad, pero que en definitiva se sigue haciendo el mismo tributo hacia ella. Y cogieron todo ese papel y lo aplicaron a la Virgen María. Pues bien, ahora resulta que cuando analizamos un poco nos damos cuenta por qué hay esa vinculación tan satánica en ese papel que se le está otorgando a la Virgen María, cuando ella, de todo esto, nada que ver. En fin, y no estoy diciendo nada contra la Virgen María auténtica, sino lo que han montado alrededor de ella, que es algo muy distinto. Jesuitas piden gobierno mundial. Ya sabéis que el Papa Francisco es jesuita, y este señor que veis aquí lo conocéis todos, Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. En España presentan el documento Crisis de Solidaridad, Solidaridad ante la crisis, un juego de palabras que nos está dando ya un mensaje. Los jesuitas piden la regeneración de la vida pública, la calidad institucional y el liderazgo social y denuncian la crisis del Estado social. Cuidado, los jesuitas piden la regeneración de la vida pública y en la vida pública sabéis que hay vida política también, ¿no? El mismo Papa ha dejado una frase que no hemos podido recoger para mostrar aquí, en el cual pide que los católicos se inmiscuyan de lleno en la política, de lleno, cuando sabemos que el cristiano en verdad con la política no debería tener nada que ver, nada, todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Y cuando ha habido casos de gente puesta en política en la Biblia, y eso se ha esgrimido para, sí, ¿veis? Es así, como Daniel y otros, no se pusieron allí ellos por voluntad propia, sino que los pusieron, y ellos sirvieron a Dios también como pudieron en ese lugar, pero no fueron a buscar ellos eso, que es algo totalmente distinto, y más ahora que ya estamos viendo quién está detrás moviendo los hilos de la política mundial. Pues bien, estad atentos ahora, porque en este escrito que nos va dando razones al respecto, aparece algo que hemos estado mostrando de por qué se trabaja tanto para conseguir un nuevo orden mundial y que detrás sí que están las sociedades secretas y la masonería, sí, pero por detrás, dirigiéndolos a todos, está el mismísimo Vaticano. Pues más pruebas aún, mirad a qué conclusión llegan estos jesuitas. En el plano europeo, los jesuitas consideran que crece la sospecha de que interesa más la Europa de los mercaderes que la Europa de los ciudadanos. Y en el plano global interpretan que no tiene sentido reforzar fronteras y levantar muros. Y que mientras no haya una instancia de gobierno mundial que sirva de contrapeso y control al poder de los grandes agentes económicos que de hecho gobiernan el planeta, estaremos abocados a la globalización de la indiferencia y no la de la solidaridad. Por tanto, el mundo no se va a arreglar hasta que haya ¿el qué? Un gobierno mundial. Lo que tantas veces hemos visto y hemos mostrado documentadamente cómo los jesuitas están trabajando detrás siempre para conseguir este propósito y utilizan a las sociedades secretas para conseguir esos fines. Y ahora ya lo dicen abiertamente, la gente debe pedir un gobierno mundial. ¿Y qué estaba diciendo el Papa en Laudato Si, en esa encíclica? Exactamente lo mismo. Pero eso sí, alguien debe mandar por encima de ese gobierno mundial, que va a parecer muy democrático y que va a ser la gran pantomima. Y por encima va a haber un líder moral absoluto. Y claro, cómo no, va a ser un señor vestido de blanco, con algo redondito puesto en el occipital. En fin, entramos en Laudato Si. La polución ambiental es causa de muchas patologías. Claro, esto ya está saliendo a la luz como una evidencia,
Pero, ¿por qué sale ahora también esto? Cumbre en el Vaticano sobre la cultura de la salud. Reúne a expertos a nivel internacional. Si es cuestión de polución ambiental, ¿qué quiere decir? Que hay contaminación. Si hay contaminación, hace falta ¿el qué? La solución a ello. ¿Y dónde encontramos una gran solución? Científica, dicen también, y moral, en Laudato Si, la encíclica del Papa. Y todo esto antes de que haya la cumbre en París. Todo se está trabajando continuamente para conseguir su objetivo. En este apartado pongo un interrogante. ¿Por qué? Captan a un sacerdote bailando como mujer en plena misa. Dice que no lo podía creer. Yo es que no sabía ni cómo titular eso. Por eso he puesto un interrogante. Un usuario de Facebook publicó un vídeo de un sacerdote bailando en medio de aplausos y cantos religiosos, el cual rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde le dieron el mote de Lady Padre. En las imágenes publicadas el pasado lunes por un usuario de Monterrey, o sea, en México, se observa a un cura bailando al ritmo de los cantos del Aleluya. Pues mirad el vídeo, porque realmente a mí la verdad es que cuando vi las primeras escenas me pareció volver a los años 80 y ver a un grupo llamado Loco Mía con sus abanicos y haciendo esos movimientos. Imaginaos ahora en cualquier predicación que empezara un servidor o cualquier otro a hacer todo este tipo de movimientos y todos aleluya, aleluya, porque os habéis fijado, ¿alguien se queja allí? ¿Qué va? Se lo están pasando pipa, genial. Claro, encima es aplaudido eso. ¿Qué está pasando? Y con estos movimientos evidentemente tan afeminados. Solo una persona se dio cuenta que esto no cuadraba. ¿Y dentro del catolicismo? ¿Qué está pasando en el tipo de adoración que atrae a las personas? ¿Por qué creéis que proliferan tanto los movimientos evangélicos del tipo pentecostal? Que también el catolicismo está haciendo lo mismo en tantos otros movimientos así. Y que el Papa aplaude y también dice que está muy bien hacerlo así. ¿Esta es la adoración divina, en verdad? En fin, llega un punto, una vez más, que sigo sin saber cómo titular esto. Pero lo que está claro es que este no es el tipo de adoración que Dios quiere, ni de casualidad. La profecía nos hablaba que todo el mundo iría en pos de la bestia. Y tiene que ver con la profecía que hemos visto antes, el mismo tipo de poder. Aquí tenéis, el Papa saluda en ucraniano al presidente Poroshenko. El joven Bergoglio en Buenos Aires a veces ayudaba en la misa a un sacerdote ucraniano de quien aprendió algunas frases. Y una vez más vemos cómo continuamente los líderes de los países de este mundo van al Vaticano, ¿a qué? Para tratos. ¿Y para qué más? Supeditaciones. ¿Sí? Y el Vaticano, en este caso la persona del Papa, siempre está dando algo ahora a cada gobernante que va allí, y es la ruta a seguir. Y ese es Evangelii Gaudium, la encíclica que compartió con el otro Papa, Benedicto XVI. Es lo que los países deben ir aplicando para trabajar en conformidad a lo que dice Roma. ¿Y qué añade ahora? ¿Cómo no? Laudato Si, la nueva encíclica del Papa sobre el medio ambiente y que tiene que ver con toda la humanidad, porque si el medio ambiente no funciona, el ser humano tampoco. Va a haber más crisis, va a haber más problemas de todos los ámbitos que os podáis llegar a imaginar, y si no se aplica, el mundo estaría perdido. Bueno, pues esto es lo que están recibiendo todos los mandatarios, y todos los mandatarios están diciendo amén a ello, todos. Por eso la profecía decía que llegará un punto en que todo el mundo irá en pos de la bestia. Todos. No se va a escapar nadie. Viaje papal a México. Pues este es el programa que va a tener el Papa precisamente, que va a ir a ese lugar. Se decía, no, el Papa no irá a México. Pues sí, el Papa irá a México. Irá al norte, ¿por qué? Por los migrantes y los presos. ¿Básicamente de qué? Los que quieren ir hacia Estados Unidos y que tienen problemas.
y que al Vaticano tanto le interesa que vayan, porque son católicos. Si consiguen los papeles, ¿qué harán? Votar a favor de ¿qué? De los partidos políticos que vayan más en convenio ¿con quién? Con el papado. Y los protestantes que, haciendo el movimiento ecuménico, se están acercando plenamente también a los intereses del papado. Por eso hay esa presión del papado para conseguir los papeles para todos, y que Obama, como buen jesuita que es, por eso lo auspiciaron ellos y lo pusieron al poder tal como demostramos, aparte de ser masón de grado 32, pues estaba trabajando, apretando para que el Congreso de Estados Unidos apruebe finalmente que todos tengan papeles. Y tarde o temprano probablemente veremos esa gracia concedida a todos y el papado se va a instaurar otro triunfo para él. Y que va a dar paso a la profecía final, sin duda. Pero también irá a Michoacán por la violencia. Ya sabéis que es un lugar de una violencia absoluta. Tengo alguna persona que tengo contacto con él desde allí y es impresionante que tienen miedo de salir a la calle. Y a Chiapas por la pobreza. Bueno, pues mirad qué elementos va a tocar él en este viaje. Problemas de migrantes y presos, violencia y pobreza. Y a todo esto le da siempre una solución. Porque él tiene la solución para el mundo, al menos tal como lo muestran. Lástima que no nos digan cómo ellos mismos han provocado tanta cantidad de estas cosas. Esto no lo van a decir, ¿verdad? Pues bueno, aquí hay toda la ruta que va a seguir el Papa. Y ahora vamos a ver algo que es sorprendente, porque estamos acostumbrados a ver que los santos, según la Iglesia Católica, hacen milagros cuando se les invoca. Pero ¿estamos acostumbrados a ver milagros de un santo en vida? Cuando digo santo me refiero en plan católico, ¿eh? ¿El Papa Francisco es un santo? No, no está canonizado para eso. Juan Pablo II sí, otros papas también, pero él aún está vivo y por tanto no se le ha hecho esto. Pero mirad, ¿sabéis que para que alguien sea canonizado suele ser necesario al menos 2 milagros, ¿no? Y algunos, como Fray Junípero Serra, en California, cuando fue el Papa de visita allí, fue canonizado sin necesidad de milagros, solo por masacrar a indios. Así se denunciaba tal cual la cosa. Pero ahora vamos a sorprendernos. El Papa ayudó a curar un tumor cerebral de un bebé, según dicen sus padres. Y fue precisamente en esa visita a los Estados Unidos. Cuando iba haciendo todo un trayecto, se le acercó a un niño en los brazos, al cual él besó en la cabecita a un bebé. Y después resulta que aquí tenéis, el tumor se ha reducido prácticamente a 0. Ahora vamos a ver precisamente, bueno, aquí tenéis los comentarios de la familia que se han dado cuenta que es un milagro absoluto de este Papa. Aquí se siguen dando más datos al respecto y veréis ahora en el vídeo cuál es el momento en que todo eso sucede. ¿No lo tenéis? Bueno, pues nada, lo introduciremos en la próxima conferencia, no hay problema. Aquí tenéis la instantánea en concreto. Es curioso porque normalmente nadie dejan que se acerque hasta el papamóvil, si ellos no quieren. Y alguien le da la criatura a uno de los del servicio de seguridad, que va escoltando al papamóvil, y se lo acerca para que le bese, justo a este niño. Después el vídeo nos muestra la alegría cuando les regresan al niño, a los padres y alguien más que está allí, y súper agradecidos al Papa por haber besado al niño, como si lo hubiese besado Dios mismo. Como si fuera el papel de Cristo, ¿eh? El anticristo, el que toma el lugar de Cristo, quiere decir la palabra. Pues bien, ahora el Papa ya hace milagros en vida. Y ya es el segundo que cuentan, ¿eh? Vamos a ver al final como hecho santo a un Papa aún vivo. Ya todo es posible, pero bien. Protestantismo apóstata.
¿Sabéis? El mensaje final que se debe dar a este mundo no solo es la denuncia a lo que hace el Vaticano y en lo que hacen las sociedades secretas, sino también lo que hace el protestantismo que se ha apartado de la verdad. Y mirad ahora esto, Iglesia Bautista de Estados Unidos permite ordenación de pastores gays. Ya pasa a ser también aceptado. Pero cuidado, esto se está dando cada vez en más congregaciones protestantes. Y ahora también se está tratando ya en según qué lugares sobre exactamente esto, ¿sabéis dónde? En la propia Iglesia Adventista, la que debería seguir conservando toda la verdad y que cada vez va de mal en peor, tal como anunciaban las profecías, por desgracia. Y ahora sí, entramos directamente en adventistas, porque, sabéis, el mensaje final también atañe a denunciar la apostasía omega, la apostasía última que habría dentro de esa congregación, que sería el pueblo de Dios que debía llevar el mensaje final a este mundo y que cada vez hace aguas por todos lados, cada vez más, tristemente. Pero esto no se hace para criticar, como algunos dicen, sino que esto se hace para que las cosas se cambien. Y si no se cambian, que la gente de ahí dentro reaccione y se posicione también. Y como no se puede decir desde dentro, porque si estás dentro te echan fuera por decir las verdades, que me lo digan a mí, Ángel, y a ti, y a tantos más, pues debemos hacerlo por fuerza desde fuera, pero no por eso vamos a callar. Estuvimos hablando de este señor que veis en imagen. Primer presidente adventista de Fiji, asume oficialmente el cargo. Y hay toda la entrevista en el cual vemos cómo un grupo multidenominacional de líderes coloca las manos sobre el presidente Conrad y ofrece una oración de bendición. O sea, hasta en esto ecumenismo para darle la bendición imponiéndole las manos. ¿Os dais cuenta qué está haciendo? Participando de ecumenismo con personas que no abrazan la verdad. Una cosa es mantener una buena relación con todo el mundo. Otra cosa es aceptar lo que no puede ser. Unidad en la falsedad. Esto no puede ser. Pues bien, ya estuvimos hablando que este señor además dice que no fue adventista toda su vida, pero que él se puso en política y trabajó, como ya denunciamos en unas conferencias anteriores, con bastantes datos, a qué partido pertenece, cuál era ese movimiento vinculado a qué y tantas cosas más, y por desgracia eso de bueno muy poco. Pues ahora ya lo tenéis, a un señor que además ha sido un oficial militar de alto rango trabajando para la ONU. Y ya sabéis que la ONU está dominado por las sociedades secretas y fue hecho especialmente con el propósito del Vaticano por detrás para conseguir ese gobierno mundial. En fin, que da gusto ver cómo nadie se está quejando de lo que está pasando en la Iglesia Adventista y encima este no sea el único caso, porque tenéis también a este otro que seguimos diciendo prácticamente cada semana. ¿Sabes la última de Carson? Pues bien, Ben Carson, este adventista tan conocido a nivel mundial como uno de los mejores neurocirujanos que hay en la historia, compara refugiados con perros rabiosos. Vaya desafortunadas declaraciones. Y viene a decir, si hay un perro rabioso suelto en algún barrio, probablemente nadie pensará nada bueno de ese perro. Luego matiza un poco las palabras, quiere arreglar la situación, pero ha sido otra metedura de pata hasta el cuello que da mucho que pensar. Y vemos una vez más como este hombre está dando golpes de palos de ciego. ¿No sabe lo que está haciendo acaso? ¿O lo sabe demasiado bien? Un adventista para presidente de la nación de Estados Unidos, que en la profecía se lo describe como la segunda bestia que va a dar el apoyo total al Vaticano. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué locura! Y nadie se está manifestando para decirle, tú no puedes ser adventista oficialmente, sino que aún
que siga, porque puede ser bueno para los adventistas a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial y para todo el mundo. En fin, sin comentarios ya. Hablando de Estados Unidos, crearían departamento de valores judeocristianos. Mirad una vez más cómo trabajan para el ecumenismo. Están juntando, cómo no, que los judíos y los cristianos sigan trabajando juntos para dar garantías a esa nación, básicamente, pero también en todo el mundo. La unidad entre unos y otros. Qué bien está trabajando el Vaticano para ese fin de pasarse a Jerusalén. Obama pide al Supremo que evite la deportación de 5 millones de ciudadanos indocumentados. Que lo evite. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho antes. Le interesa al Vaticano y utiliza al presidente que pusieron para que esos inmigrantes que consigan que se queden y después que papeles y después que votar y después que apoyar la ley dominical, el día de reposo que va a dar absolutamente la paz y felicidad a todo el mundo. Eso es lo que ellos pregonan y que el Papa incluye en la encíclica Laudato Si. Y que los protestantes van a aceptar de muy buen grado. Y no solo protestantes, sino incluso adventistas. Y eso es profecía. Sobre control. Ya está sucediendo. Las autoridades están usando los ataques en París para nuevas leyes de vigilancia masiva. La CIA y funcionarios gubernamentales de todo el mundo están utilizando los ataques de París para impulsar nuevas leyes de vigilancia y todo fue planeado de antemano. Pues si os interesan los datos, aquí los tenéis. Mientras que los sistemas democráticos suelen tardar meses, si no años, para aprobar nuevas leyes y legislaciones, solo están tardando unos pocos días después de los atentados de París para bofetear a sus ciudadanos honestos con más leyes de vigilancia. Varias organizaciones están realmente capitalizando el miedo y el pánico causados por los ataques para dar a luz una nueva agenda que da un nuevo paso decisivo hasta la vigilancia total del gobierno. ¿Y después de quién? De lo que se pretende que sea un gobierno mundial. Lo que es peor, la información filtrada demuestra que las autoridades estaban esperando un ataque terrorista para seguir adelante con su plan. En un correo electrónico filtrado escrito por Robert S. Lee, principal abogado de la comunidad de inteligencia durante el mes de agosto, el plan se esboza claramente. Hay una falta de apoyo para la prohibición de las comunicaciones cifradas, pero un ataque terrorista podría convertir rápidamente el curso. Si pasaba algo, todo eso se aceptaría. A pesar de que el entorno legislativo es muy hostil, hoy podría cambiar en caso de un ataque terrorista o un evento criminal donde una fuerte encriptación pueda ser mostrada como un obstáculo para la aplicación de la ley. Es valioso mantener nuestras opciones abiertas para tal situación, y eso apareció en el Washington Post. ¿Os dais cuenta cómo las cosas no suceden porque sí? Ayer hablábamos de los ataques de falsa bandera, ¿no? Y que además se pueden dejar que acontezcan para conseguir una serie de objetivos. Pues, ¿por qué hablan de la encriptación de mensajes? Si os habéis fijado, en esta imagen aparecía alguien. ¿Lo conocéis? Al señor Snowden, que hablaba de estos planes de la CIA de control y demás. Pues él habló y mostró que hay una encriptación que podéis hacer en aplicación, en móviles, etcétera, para que no puedan detectar fácilmente los mensajes que estáis transmitiendo, etcétera. Y claro, todo esto no gusta a ciertos poderes. Entonces, claro, se utiliza algo, pasa una situación de desgracia total y automáticamente lo que nadie quería aceptar, ahora se tendrá que aceptar por fuerza para el bien de todos los ciudadanos, ¿cómo no? Y así va colando todo lo que quieren. Mirad qué dice el exdirector de la CIA. Snowden merece ser ahorcado por los atentados de París. Porque dicen que, claro, podían haber utilizado cuestiones también encriptadas. Y como eso es por culpa de Snowden, ahora los muertos para él. ¿Y la gente qué? Ah, pues claro, no hay que encriptar nada. Y así la vigilancia, tanta como quieran y más. Y ahora hablaremos sobre el chip.
no sé si estáis viendo algo raro. Estamos acostumbrados cuando hablamos del chip a ver ese pequeño objeto que se introduce en la piel, en la mano básicamente, pero una vez más, tener las palabras presentes de lo que dijimos ya hace mucho tiempo. Se van a ir sacando modismos para que toda la gente termine aceptándolo de un modo pleno. Pues estad atentos a este vídeo, si no sois mucho de "uy" cuando veis algo así, si sois un poco de tener una mala espina cuando veis sangre o algo parecido, no lo miréis, porque veréis lo que van a implementar y ya están haciendo en algunas personas. Pues después de ver estas imágenes escalofriantes, pues todo da escalofríos a cualquiera, no sé si os habéis fijado, después de los cortes, que los hace, cuidado, no es un cirujano, son personas que se dedican a hacer tatuajes. ¿Bien? Pues en sus manos se ponen, nunca mejor dicho, de mano a mano, para que les hagan esa incisión, extraigan cosas que molestan por allí en medio e introduzcan lo que habéis visto aquí y quede cubierto después por la propia piel. ¿Y sabéis para qué sirve eso? Para hacer lucecitas. ¿Vale? Lucecitas. Entonces, dicen que puede llegar a ser empleado posteriormente si también se le introduce algo más para otras cuestiones, como podían ser las del propio chip, que tanto hemos hablado. Pero atención, esto se hace para ser, lo que dicen, guay, ¿no? Ser distinto, ser el más snob, el más... La verdad es que, claro, los adjetivos nos saldrían solos, ¿eh? Pero ¿os dais cuenta hasta qué punto se mentaliza a la población para que haga literalmente idioteces? ¿Esto es normal? ¿Hacerse esto porque sí? En fin, pues esta es la mentalidad de personas que quieren ser distintos de los demás. Y ese es el problema, que querer ser tan distintos a los demás resulta que es algo que les están poniendo en la cabeza para destacar. Y no se dan cuenta de que los están utilizando cuales borregos para que después haya más gente que vea que lo del chip es nada. ¿Habéis visto la introducción que mostramos también del Very Chip? ¿Cómo es? El chip que va a hacer que la gente pueda comprar y vender y hacer todo como marcaba también la profecía en Apocalipsis. Pues es una jeringa alargada, se pone aquí, ¡flup! Ya está, se cura, es menos costoso de todo esto, comparado con esto es de risa, claro. Y con tantas facilidades que nos va a dar para la vida cotidiana, ¿no? Bien, esta es la forma de vendernos el producto y están trabajando continuamente. Evidentemente detrás de esto está Satanás, no va a estar Dios. Y utiliza a personas para que saquen nuevos conceptos para seguir a las personas poniéndoles en la mente un camino a seguir y creyéndose que son los distintos, pasan a ser los súbditos de alguien. Pues nada, hacer lucecitas toca cual discoteca ambulante. Y ahora sí, entramos en el chip y el control. Este es el chip que se aplica normalmente para hacer tantas cosas como hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Pero aquí tenéis esto. La ONU planea utilizar un chip para identificar a toda la humanidad. ¿Y sabéis para cuándo? Pues una vez más lo mostramos. Para el año 2030. Esto aparece en la subsección punto 9. Proporcionar una identidad legal para todo el mundo, incluyendo el registro de nacimientos. Pues ese es el camino que se lleva. Y justo todo esto dicen para muy, muy tarde, en límite, ¿cuándo? 2030. Y resulta que en el 31 vuelve Jesús. Pues vaya como la profecía apuntaba, en Apocalipsis. Y ahora hablamos también del lado oscuro, sobre masonería. Hemos hablado del hundimiento del Titanic y que no es lo que nos muestra la famosa película que todo el mundo fue a ver a los cines y viendo a Leonardo DiCaprio y la señorita que aparece en pantalla con esas escenas y la musiquita, y nos hablan de un hundimiento tal cual se figura la historia que fue, cuando hemos mostrado cómo fueron precisamente
una mano negra la que estuvo actuando por detrás para eliminar a las personas que estaban en ese barco, invitados de gran prestigio en Estados Unidos, que se oponían a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, un banco privado llevando la moneda de la nación de Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos quedaría supeditado a un poder privado de masonería, de sociedades secretas, que iban vinculados, como no, al Vaticano. Pues bien, resulta que aún hay más historia, y cuando ya hemos mostrado de cómo los jesuitas participaron de ese hundimiento, ahora aparece esto también respecto a la masonería. Masones podrían haber influido en la investigación sobre la catástrofe del Titanic. Una lista secreta con los nombres de 2 millones de masones podría haber revelado que la investigación sobre el hundimiento del Titanic fue influenciada por algunos miembros de la organización. Según informa el periódico The Telegraph, los archivos publicados por el sitio web de genealogía de linaje, Ancestry, han demostrado que muchas personas involucradas en la investigación británica sobre la tragedia, incluido el juez que la supervisó, John Charles Bingham, sus investigadores principales y el presidente de la compañía matriz de la nave participaron en la actividad masónica. Qué raro. De acuerdo con el diario Bingham, mencionado en la lista, exoneró a la Junta Británica de Comercio de cualquier responsabilidad en el desastre, a pesar de que fue la responsable de la falta de botes salvavidas a bordo del transatlántico en una investigación independiente del Senado estadounidense. Cabe señalar que en los archivos también aparecen los nombres de 2 de los 5 expertos evaluadores en la investigación, el profesor John Harvard Biles, Edward Chaston y el del presidente de la empresa constructora del Titanic, Harland & Wolff, así como el director de la compañía matriz de la White Star Line, William James Peary. Nick Compton, un experto en el Titanic y autor del libro Titanic en el juicio, ha afirmado que la investigación de la catástrofe en el Reino Unido fue tildada de encubrimiento, ya que exoneró a la mayoría de los involucrados. El experto también ha señalado que las investigaciones sobre el incidente principalmente culparon al capitán del SS Californian, el buque que se encontraba a unos 13 kilómetros de la nave accidentada y que, pese a ver las señales de socorro, no acudió en su ayuda. Pues una vez más da que pensar cuánta historia oficial nos llega y después cómo cada vez que hay algo que puede surgir a la luz, aparece alguien cortando todos los canales que pueden mostrar una realidad que se sigue ocultando a la gente. Y cómo no, ¿quién puede hacer eso? Gente con mucho poder, gente que esté en unos estatus moviendo prácticamente los hilos de una nación. Y ya veis quién, ¿no? Apartado ya finalizando para Israel. Netanyahu autoriza la construcción de 454 viviendas en Jerusalén Este. Una vez más estamos viendo cómo Jerusalén Este sigue estando en crecimiento. ¿Ocupado para qué? Para que judíos vayan allí. ¿Y qué se está intentando hacer? Hacer cumplir la profecía que decía que los judíos debían retornar allí. Y no solo eso, sino que debían dominar ese lugar. Y eso es lo que interpretan ellos que dicen las profecías. Y así muchos seguirán yendo a ese lugar a nutrir un conocimiento equivocado de la profecía, que iba mucho más allá de la actualidad, pero que a ellos les interesa que esto se aplique ahora para conseguir algo. Y ya sabemos que algo debe acontecer precisamente en esa zona. Rabinos se unen en clamor a Dios para pedir la venida del Mesías. ¿Vamos encajando las cosas? Un grupo de rabinos se reunieron en una noche espiritual donde pidieron a Dios que acelere la venida del Mesías para redención final de Israel. Que la acelere. La reunión de oración estuvo liderada por Shlomo Amar, uno de los grandes rabinos de Jerusalén y líder del movimiento Chabad, Lubavitch, que se une de las mayores organizaciones judías en el mundo, o es una de ellas. Días antes de la iniciativa de Amar, cerca de 6.000 rabinos y líderes de comunidades judías asistieron a la Conferencia Internacional de Jabal Lubavitch en Brooklyn, Nueva York, donde se hicieron presentes representantes que sirven a los judíos en más de 75 países en todo el mundo. Ya sabéis que precisamente en Brooklyn hay un centro de la judería impresionante y que controlan muchísimas cosas.
Mientras se realizaba la reunión, el rabino Berel Lazar, uno de los líderes judíos más importantes de Rusia, hizo recordar a Mark que hace 25 años el rabino Menachem Mendel Schneerson, el último líder principal del movimiento Chabad Lubavitch, quien falleció en 1994, pidió a Mark a emitir un psak din, una sentencia rabínica formal sobre el tema de la redención del pueblo judío. Pues ahora os he de remitir a las conferencias, bueno, son predicaciones de hecho, que estamos mostrando desde hace 5 partes ya sobre el papel de los judíos en el tiempo del fin, tal como aparece en la Biblia, no tal como ellos llegan a creer que pasará. Y la verdad es que vale la pena verlo, porque vamos a saber discernir cómo Satanás está actuando, preparándose un terreno y utilizando a todos los que puede. ¿Y cuál es el terreno que se prepara él? La venida del Mesías, lo que es conocido como, en verdad, la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús y haciendo que todos vayan tan unidos en todo lo equivocado y contrario a Dios. Por cierto, ¿sabéis? Una persona me llegó a comentar, una persona judía, os he hablado de los judíos de Brooklyn, pues del poder que llegan a tener, del control sobre los propios judíos, impresionante, cual centro de espionaje que os podáis llegar a imaginar, la presión sobre cada uno de ellos si en algo se desvían, de modos tremendos, pero tremendos. Siguen trabajando con unos objetivos y tienen una forma de hacer que, la verdad, sigue recordando lo que pasaba en los tiempos de Jesús, ¿eh? No han cambiado mucho la situación. Y no estoy diciendo que todos sean malos, ni mucho menos, porque Dios tiene pueblo en todas partes aún, pero ya va siendo hora que el pueblo salga del error y ya nos podemos preparar para la venida de Cristo, la auténtica, porque si no vamos a caer en el error de la que Satanás se está preparando y que todas las religiones del mundo van a apoyar creyéndose que es lo auténtico. 5 civiles asesinados en un solo día de terror en Israel. Esto es solo una muestra, porque ha sido un continuo. 4 muertos y 5 heridos en un nuevo fin de semana violento en Cisjordania e Israel. Utilizan cualquier método, atropellar, apuñalamientos, lo que haga falta, pues es un continuo. Y después, como no, además, la respuesta por parte de los soldados israelíes. Y esto es el día a día en Israel. Todo esto que está pidiendo una solución, ¿no? ¿Verdad que sí? Cuando las cosas se complican mucho hace falta que... Siempre se ha dicho, hace falta que las cosas se estropeen del todo para que luego se arreglen, ¿no? Pues es lo que están provocando en ese lugar, entre unos y otros. Y recordáis la carta de las 3 guerras mundiales que os citaba ayer, cómo iban a apretar para que el sionismo y el islam se enfrentaran para conseguir ese fin. Pues es lo que están haciendo. Un informe, Israel posee 115 bombas atómicas. Israel nunca termina de decir si está armado o no, pero van apareciendo informes que así lo muestran. ¿Y por qué se arma tanto Israel? Pues no hace falta ser muy listo y ver cómo las profecías nos decían que realmente algo tremendo va a ocurrir en toda esa región y no va a ser precisamente soltar pétalos de rosa, sino todo lo contrario. Y todo se está preparando para esos momentos. Mientras tanto, también sucede esto. El gobierno aprobó nueva inmigración de judíos etíopes. Ya sabéis que hay judíos que pasaron a vivir en Etiopía desde los tiempos, parece ser, de la reina de Saba, cuando fue a ver a Salomón, que incluso hicieron una réplica del Arca de la Alianza que la conservan allí, que algunos dicen que es la original. Es falso, la original está en Jerusalén. Y Ron Wyatt también la encontró. Pero bien, todo esto, ¿por qué está pasando? Una vez más, es ese intento de cumplir la profecía, que los judíos de la diáspora de todo el mundo, y estos que estaban en Etiopía también, vayan, ¿dónde? A Israel. Y están preparando el terreno para una profecía, desde luego. Y después de hacer este repaso amplio, que ya veis que hemos necesitado 2 conferencias
para las noticias de una semana y pocos días. Vamos a terminar con una cita de la profetisa Ellen White, la profetisa que tuvo la Iglesia Adventista, y que algunos dicen, es imposible que esta mujer fuera profetisa, etc. Pues yo solo les digo que lean sus libros por ellos mismos y que se dejen de lo que cuentan detractores de por aquí y por allá y vayan a la fuente y se darán cuenta de cómo encaja en la palabra de Dios. Y ayer hablábamos también en la reunión que tuvimos aquí sobre Josías, el Josías bíblico, y ese episodio en el cual hay una vinculación que una vez más nos muestra algo del tiempo final y cómo aparece precisamente una profetisa. ¿Estaba también eso reflejado también allí, Ellen White? Pues bien, mirad qué escribió. Es una frase cortísima, pero una frase que una vez más debemos analizar. Eventos de los últimos días, un libro recopilatorio de ella sobre los acontecimientos que van a pasar en los últimos días de la historia de la humanidad, en los cuales ya estamos involucrados. Precisamente nos habla de esto, el fuerte clamor, el último mensaje con gran potencia que va a ser dado a este mundo para que muchos reaccionen, pero aunque sean muchos van a ser una minoría dentro del mundo, pero que todo el mundo va a oír. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. ¿De cuántos ángeles está hablando aquí? 4, ¿no? Si nos habla de un tercero y otro que va por ahí detrás, es el cuarto. ¿Y dónde encontramos esto en la Biblia para saber qué es el mensaje del cuarto ángel? Apocalipsis. Vemos que se habla de 3 en Apocalipsis 14, cada uno con un mensaje. Pero resulta que hay un momento en la historia que aparece el cuarto ángel que no niega lo que dicen los otros 3, sino que lo aumenta, lo potencia y añade algo más. Y es el mensaje final que se debe dar al mundo, y aparece en Apocalipsis 18. Debe ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Cuando el mensaje del cuarto ángel sea dado, ¿qué sucede? La cosecha. ¿Y qué es la cosecha bíblicamente? ¿Qué se recoge? El trigo, los santos. Y solo por un mensaje, pero por un mensaje sumamente especial. Y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. O sea, el mensaje va a ser recibido por todo el mundo. Recibido, escuchado, no aceptado por todos. Pero ese mensaje debía darse. Algunos aún se preguntan, ¿por qué le pusisteis a vuestro ministerio el cuarto ángel? Pues porque si analizáis Apocalipsis 18, resulta que dice lo mismo que alguno de los otros mensajes de los otros 3 ángeles, lo contempla, lo recoge y añade algo. La denuncia a Babilonia, el Vaticano, lo que hacen por detrás, que no muestran en público. La denuncia al protestantismo apóstata que se une al Vaticano para conseguir los mismos fines. Y la denuncia a las sociedades secretas, a los grandes mercaderes de la tierra, que pone el texto, que son los dueños de las grandes corporaciones mundiales que rigen el comercio mundial, de los cuales, en trato con Babilonia, con el Vaticano, en colaboración, sacan rédito unos y otros para sus fines. Y ese apoyo mutuo también hay que denunciarlo. Pero también el mensaje de denuncia, lo que está pasando dentro del llamado pueblo de Dios de la Iglesia Adventista, de cómo se apartan de la verdad progresivamente para caer en el cerco de Roma. Y eso forma parte del mensaje del cuarto ángel. Y ese mensaje es el que ya se está dando al mundo. Y vemos lo que estaba profetizado. Cada vez más personas lo están oyendo y cada vez más personas lo están abrazando. Y quien no abrace el mensaje del cuarto ángel, no digo el mensaje que nosotros hagamos en este mini ministerio, sino de ese mensaje en general que puede ser dado por cualquiera que Dios escoja,
y está siendo en muchos lugares, gracias a Dios, esos van a ser salvos, los que abracen ese mensaje, el resto no. Los tiempos de la cosecha, donde se separa el trigo de la cizaña, no se produce eso en la segunda venida de Jesús directamente, eso se produce a través del mensaje, cuando toda la gente se posiciona, sucede antes. Y cuando Jesús viene, unos ya están atados en manojos para ser echados al fuego, porque Jesús cuando venga viene con fuego destructor, lo aniquila todo. Y otros son los que van a ser salvos. El guardado en granero. ¿De qué lugar queremos estar? La pregunta parece una tontería, ¿verdad? Pero esa tontería quiere decir que hay que tomar decisiones en nuestras vidas, porque es muy fácil decir, yo quiero ser de los salvos, pero para ser de los salvos debemos andar en los caminos de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Y no lo vamos a tener fácil, porque por querer hacer la voluntad de Dios vamos totalmente contracorriente. Cuando el mundo dice, ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Nosotros todo lo contrario. Y eso no es fácil, porque es siempre oposición continua, oposición de los hermanos teóricamente en la fe y oposición del resto del mundo. Pero el mensaje hay que darlo, y el mensaje es de Dios, y el mensaje va a triunfar, porque ese mensaje es el que lleva precisamente a que al final de los 6.000 años, de la entrada del pecado, vuelva Jesús. Y nos quedan poco más de 15 años. Ya podemos espabilarnos y tomar las decisiones ahora, porque ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de querer que Dios forme parte plenamente de nosotros y nosotros de Él. Que el Señor nos ayude a ello. Y seguiremos trabajando y trabajando para que esto suceda. La profecía de Jesús en Mateo 24, el capítulo conocido como el del mensaje final de las profecías últimas que van a acontecer. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No se trata de un mensaje a la babalá, uno cualquiera, no, es el mensaje del cuarto ángel el que va a llegar a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por eso el evangelio debe ser dado y nosotros debemos seguir trabajando para eso, si Dios quiere, hasta el final. Aquí tenéis la aplicación para móviles del Gran Engaño. Os la podéis descargar y seguir nuestras conferencias, las grabadas, y no sé si las de en directo, no. Pero bien, muchas personas mientras trabajan van escuchando las conferencias, cuánta gente no se pone en contacto con nosotros haciendo esto, ¿no? El Twitter también del Gran Engaño. Y esta es la web oficial nuestra, donde hay más de 600 conferencias, muchas más, porque no son solo las de un servidor, sino también escuelas sabáticas, predicaciones de otras personas vinculadas con nosotros, otras conferencias también allí de algunos de nosotros. Todo esto forma más de 600, pero de largo. Es mucho, ya sé que es mucho para personas que entran de nuevo, pero es una información vital y que todo conforma el mensaje del cuarto ángel. Y a veces perdemos el tiempo en muchísimas cosas, pero no nos nutrimos de la palabra de Dios, que es la que nos va a preparar para vivir ya ahora el cielo en la tierra, aunque hay adversidades a nuestro alrededor. Si entráis aquí, encontraréis todo el listado de nuestras conferencias en orden tal cual han sido hechos desde el año 2006. Ya pronto nos va a cumplir en mayo, si no recuerdo mal, 10 años. Y solo queríamos hacer 10 conferencias. Que cuando los planes de Dios son otros, las cosas cambian. Tenéis distintos apartados que podéis entrar aquí, entre los cuales hay uno, grupos y contactos. ¿Y qué encontramos allí? Pues precisamente esto, lugares en España donde las personas pueden contactar con alguien que ya hay un grupo formado, o bien que están solos, pero están en disposición de informar a otra gente, incluso de regalar el libro El conflicto de los siglos de Ellen White, el libro que no debería faltar en ningún hogar junto a la Biblia,
porque nos habla de historia del pasado, el presente y el futuro, y está escrito en 1884. Y es impresionante cuando lo veis entero. Fue mi primer libro de lectura a los 7 años. Ha sido el que ha marcado mi vida y lo seguirá siendo, porque si no fuese por ese libro y por el estudio diario de la palabra de Dios, yo no podría estar haciendo esto. Y después de todos estos años puedo ir demostrando cómo la profecía se sigue cumpliendo tal como estaba allí. Si alguien está en alguno de estos lugares, puede contactar con estas personas y espero que ahora pronto aquí se pueda añadir otro lugar, que sea Tenerife. Y ahora sois vosotros, alguno de vosotros, los que deberá aparecer allí si queréis, para que otras personas se informen y conozcan el mensaje del cuarto ángel. Pero aquí también hay el listado que va creciendo cada vez de más países y distintos lugares dentro de algún país mismo. Las personas mismos se están ofreciendo, personas que están totalmente en nuestra sintonía, en el mismo sentir, que de eso se trata, en la auténtica palabra de Dios. Dios está uniendo ya un pueblo que no tiene un nombre en particular, que no ha creado ninguna nueva denominación, ni lo va a hacer, pero un pueblo que está en un mismo sentir, en la auténtica verdad y en ese mensaje final para preparar a un pueblo para el retorno de Cristo, sea de donde sea. Pues muchas gracias por todo y que Dios os bendiga.